La gastronarrativa estudia la relación entre la comida y la narración, considerando los alimentos, las prácticas culinarias y los rituales de la mesa como formas de expresión cultural. Desde esta perspectiva, un plato, una receta o un ingrediente pueden ser interpretados como textos capaces de transmitir historias, identidades, memorias y tradiciones. En este bloque nos adentraremos en el enfoque que articula la gastronomía y los estudios narrativos con el propósito de analizar cómo los sabores, aromas, texturas y prácticas alimentarias evocan experiencias personales y colectivas. En el ámbito literario y artístico, este recorrido nos permitirá apreciar la manera en que la cocina contribuye a la construcción de personajes, relatos y universos culturales. Así, la comida trasciende su dimensión cotidiana para convertirse en un lenguaje simbólico mediante el cual las sociedades expresan su identidad, su origen y las memorias que desean preservar. A continuación, procedemos a invitar al magíster Francisco Javier García para la apertura del panel del Grupo de Investigación sobre Gastronarrativas, quien tendrá a su cargo la moderación de esta mesa. Magíster Francisco Javier García, licenciado en Letras por la Universidad Nacional Asunción, posgraduado en Lingüística y Lexicografía Hispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española, máster en Lexicografía Hispánica por la Universidad de León, patrocinado por la Real Academia Española, docente en las facultades de Filosofía y Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción, coordinador de Lenguaje y Comunicación del curso de admisión a la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción, académico correspondiente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española y miembro del equipo colaborador de la Asociación de Academias de la Lengua Española. En este panel contamos con las distinguidas docentes de la Universidad Nacional del Nordeste de la República Argentina. Doctora Milagros Rojo Guiñazú, doctora licenciada y profesora en Letras por la Universidad Nacional del Nordeste, especialista en docencia universitaria, especialista en lectura, escritura y educación, quien actualmente se desempeña como profesora adjunta de la Cátedra de Literatura Argentina 1 y auxiliar de la primera en Literatura de Europa Meridional, en la Facultad de Humanidades de la UNE. Como profesora titular de Comunicación Oral y Escrita 2 en la Facultad de Odontología, es directora del proyecto Sabores y Escrituras, la gastronarrativa como espacio discursivo femenino en la literatura. También contamos con la profesora licenciada Lucía Muñoz, quien es profesora en letras, profesora en portugués y especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional del Nordeste, y especialista en educación, género y diversidades por la Universidad Nacional de La Plata. Es profesora adjunta de las cátedras Literatura Española 1, Literatura Iberoamericana 1 y Portugués de la Facultad de Humanidades de la UNE. Es subdirectora del proyecto Sabores y Escrituras. Recibimos con un cálido y respetuoso aplauso a las destacadas docentes que presentarán esta valiosa investigación. Hola, buenas noches. Enorme placer conocer, visitar esta universidad. Muy honradas de que nos hayan invitado a todo el equipo, o parte del equipo en realidad del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE. Encantada de volver a encontrar a gente tan amigable que nos ha visitado en el mes de junio. Y a partir de ahí comienza este trayecto de comunicación, este trayecto de reunirnos en esta facultad y
chicos por acompañarnos, gracias a los chicos. Y bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra disertación sobre la gastronarrativa. Bueno, buenas noches. Obviamente, un nombre mío también cuando hace este agradecimiento. Así que bueno, muy felices de estar acá. Bueno, este proyecto, que es un proyecto de investigación que está acreditado por la Universidad Nacional del Nordeste, que tiene una Secretaría de Ciencia y Técnica, es un proyecto que tiene una duración de 4 años en la universidad. Nuestros proyectos pasan por un proceso de acreditación y una vez acreditados, esos proyectos tienen una duración de 4 años, en donde anualmente hay que informar los resultados, los avances, se hace una evaluación anual, hay que hacer un rendimiento, digamos, de todo lo que uno planificó que iba a hacer, que lo tiene digamos, que acreditar, y se denomina Sabores y Escrituras, la gastronarrativa como espacio discursivo femenino en la literatura. Bueno, yo estoy a cargo de la dirección, Lucía a cargo de la subdirección, pero es un equipo de trabajo que ya viene, pues nosotros tenemos una trayectoria este es nuestro tercer proyecto conjunto, en donde fuimos trabajando diversas cuestiones, en donde en este momento son 4 docentes investigadoras del Departamento de Letras que nos acompañan. Tenemos 2 becarias, una becaria de posgrado y una becaria de pregrado. Y en este momento tenemos 8 estudiantes de la carrera de Letras que están incluidos en el proyecto como alumnos investigadores y que están haciendo sus primeras, digamos, armas en el área de la investigación y digamos, a los cuales nosotros, particularmente de estos 8, ya hay 2 estudiantes que se han presentado a convocatorias de becas, en este caso de becas del Consejo Interuniversitario Nacional de Investigaciones de la República Argentina. Entonces, bueno, digamos, un poco este es digamos, nosotras 2 no investigamos solas. Tenemos un equipo de gente comprometida, estudiantes y docentes comprometidos con esto, que es una nueva aventura para nosotros y que es de la que les vamos a contar. Bueno, en principio, pensar la relación entre literatura y alimentación supone desplazar una serie de jerarquías que durante largo tiempo organizaron tanto el campo de los estudios literarios como la consideración cultural de las prácticas alimentarias. La comida suele aparecer asociada a lo cotidiano, a lo doméstico, a la necesidad biológica o a la esfera de reproducción material de la vida. Por el contrario, la literatura ha sido tradicionalmente vinculada con aquellas dimensiones consideradas más elevadas de la experiencia humana: la imaginación, la creación estética, la construcción de mundos simbólicos. Sin embargo, una mirada atenta sobre los textos literarios permite advertir que comer, cocinar, servir, compartir alimentos, transmitir recetas, organizar una mesa o recordar un sabor constituyen prácticas recurrentes mediante las cuales los sujetos y las comunidades narran su relación con el mundo. Desde esta perspectiva, la alimentación deja de ser un elemento accesorio o meramente descriptivo de los relatos para convertirse en una zona de producción de sentidos. Un alimento puede condensar pertenencias, diferencias, jerarquías, memorias y afectos. Una escena de cocina puede organizar relaciones entre personajes. Una receta puede funcionar como archivo de saberes y genealogías. Una mesa puede constituirse en espacio de inclusión o exclusión. Una práctica culinaria puede expresar relaciones de poder, mecanismos de disciplinamiento o formas de resistencia. Entonces, la pregunta por la comida en la literatura no remite únicamente a aquello que comen los personajes, sino a las formas en que los textos convierten la alimentación en un lenguaje capaz de producir y transmitir significados culturales. En este horizonte se inscribe nuestro proyecto de investigación, el que propone explorar la intersección entre literatura y prácticas alimentarias a partir de una preocupación específica:
comprender la gastronarrativa como un territorio de construcción, negociación y visibilización de subjetividades femeninas. El proyecto se sitúa en el campo de los estudios literarios y propone trabajar contextos de la literatura en lenguas hispánicas en los que la comida, la cocina y las prácticas culinarias adquieren una función temática, simbólica, narrativa o estructural. Por lo tanto, el punto de partida de nuestra operación es una operación crítica doble. Por un lado, se trata de reconocer la centralidad cultural de la alimentación y superar una concepción que la reduzca a una necesidad biológica o a una práctica perteneciente exclusivamente al ámbito doméstico, y por otro se busca interrogar la manera en que la literatura ha representado esa práctica y particularmente los modos en que las escrituras vinculadas con lo femenino convierten la cocina y la comida en espacios de inscripción de subjetividades. Esta doble perspectiva permite establecer una relación productiva entre comida, escritura y género. No se trata de considerar que toda representación de la comida sea necesariamente femenina, ni de reducir la gastronarrativa a una literatura escrita por mujeres. Más específicamente, el interés reside en analizar cómo determinados textos construyen lo femenino alrededor de prácticas alimentarias, cómo atribuyen sentidos de género a la cocina, cómo representan los cuerpos y los afectos vinculados con la comida, y cómo las mujeres aparecen como productoras, receptoras o transformadoras de saberes culinarios. Así, el proyecto propone un desplazamiento significativo de la comida entendida como objeto representado hacia la comida concebida como dispositivo discursivo. En este sentido, el alimento no es solamente aquello que aparece adentro del relato, puede ser aquello a partir de lo cual el relato organiza sentidos sobre la identidad, la pertenencia, la memoria, el cuerpo, la domesticidad, la clase, la etnicidad o las relaciones de poder. Bien, siguiendo con la descripción de nuestro proyecto, vamos a indicar que uno de los principales fundamentos de nuestra propuesta reside justamente en reconocer que la alimentación constituye un fenómeno complejo que articula dimensiones materiales y simbólicas. ¿Qué es comer? Bueno, comer es incorporar básicamente sustancias al cuerpo, pero también en esa incorporación hay una selección, hay un preparado, hay una clasificación, hay una combinación, hay provisiones, se puede compartir y se transmiten estos alimentos. Todas estas acciones se encuentran culturalmente codificadas. Por eso, una investigación sobre literatura y comida no puede restringirse a la identificación de alimentos presentes en los textos. Requiere reconstruir los sistemas de significación que hacen posible que determinados alimentos sean reconocidos como propios, ajenos, prestigiosos, vulgares, tradicionales, modernos, nacionales o femeninos. En esta dirección, los food studies constituyen uno de los principales espacios interdisciplinarios desde los cuales el proyecto construye su marca conceptual. El campo ha permitido estudiar la alimentación como fenómeno cultural, social y simbólico, articulando aportes provenientes de la antropología, la historia, la sociología, los estudios culturales y progresivamente los estudios literarios. Nuestro proyecto, en este sentido, señala que esta línea de investigación se encuentra en expansión y que la incorporación de la comida a los estudios literarios permite abrir el archivo hacia materiales, temas y prácticas que durante mucho tiempo permanecieron en los márgenes de la crítica. En este proceso resulta fundamental el desplazamiento producido por Marx, quien desde una perspectiva semiótica permitió comprender que los alimentos constituyen sistemas de significación. En su aproximación a la alimentación contemporánea, la comida deja de ser considerada
considerada únicamente un alimento o desde una dimensión, nutricional o económica, para ser interrogada como un sistema de comunicación, una red de signos, de usos, de representaciones y valores. Este enfoque resulta productivo para el análisis literario, porque permite comprender que un alimento no posee un significado fijo. Sus sentidos dependen de los sistemas culturales en los que se insertan. Veamos, por ejemplo, el pan, el vino, la carne, el azúcar o cualquier otro alimento pueden asumir significaciones diferentes según el momento histórico, la posición social, el género, la región o la situación narrativa. Incluso las variaciones dentro de un mismo alimento pueden producir diferencias de sentido. De este modo, la alimentación se convierte en una zona privilegiada para estudiar la producción cultural de las diferencias. El aporte del semiólogo Ronald Barthes resulta relevante para nuestro proyecto porque habilita a pensar la comida como un signo móvil. La literatura puede apropiarse de esos signos y transformarlos, desplazarlos o resignificarlos. Por ejemplo, en una narración, una comida familiar puede funcionar como signo de pertenencia. Un plato extranjero puede representar la alteridad. Una receta heredada puede convertirse en índice de una genealogía. Una mesa compartida puede expresar una comunidad, mientras que la ausencia de determinados alimentos puede relevar desigualdades o exclusiones. La perspectiva de Jack Woody permite profundizar esta dimensión al vincular cocina, organización social y estratificación. Los sistemas culinarios no son neutros, están relacionados con formas de organización económica, circulación de bienes, tecnología, jerarquías y diferencias de clase. Por lo tanto, la cocina constituye un espacio donde las relaciones sociales se hacen visibles y donde las diferencias pueden ser reproducidas o cuestionadas. Esta dimensión resulta central para el proyecto porque evita una lectura de la gastronomía exclusivamente ligada al gusto individual. Lo que una persona come, la manera en que prepara un alimento y las posibilidades que tiene de acceder a la comida o a determinados alimentos están atravesados por condiciones sociales. Así, la alimentación constituye una práctica situada y su representación puede hacer visible esas condiciones. Desde esta perspectiva se comprende la pertinencia de la categoría de gastronarrativa, que constituye uno de los conceptos articuladores de nuestro proyecto. Tomamos como antecedente fundamental el libro editado por Vanessa Míseres y Rocío del Águila en el año 2021, denominado Estudios Fustavis, en la literatura latinoamericana, perspectivas desde la gastronarrativa. Aquí, la gastronarrativa, se la concibe tanto como un objeto de estudio como una metodología de análisis. El término gastronarrativa produce una doble operación. En primer lugar, identifica la presencia de lo gastronómico en la literatura y en segundo término, interroga esa presencia en términos de construcción de significado. La comida deja de aparecer como mero contenido para constituirse en una vía de acceso a problemas literarios y culturales más amplios. Esta perspectiva encuentra un antecedente conceptual en la noción de gastrocrítica, asociada a Ronald Tobin, entendida como una forma de lectura que coloca la comida y sus concomitantes en el centro del análisis. En la propuesta de Míseres y del Águila, la relación entre lo que se come y aquello que los sujetos constituyen una premisa central de la gastronarrativa. El alimento permite narrar identidades, pero también permite producirlas, disputarlas y transformarlas. Bien, la especificidad entonces de nuestro proyecto va a aparecer cuando esta problemática general se articula con los estudios de género.
Si la alimentación constituye una práctica social cargada de Si la alimentación constituye una práctica social cargada de significaciones, resulta necesario preguntarse qué sucede cuando esas significaciones se organizan alrededor de lo femenino. La cocina históricamente se asoció con el espacio doméstico y con tareas atribuidas a las mujeres. La preparación de alimentos, el cuidado, la transmisión de saberes y de recetas, la administración de los recursos domésticos, la organización de las comidas familiares, formaron parte de una división sexual del trabajo que convirtió determinadas prácticas culinarias en componentes de la feminidad normativa. Pero esta relación no debe comprenderse solamente desde el sometimiento. Precisamente, uno de los aportes centrales de la perspectiva que adoptamos en nuestro proyecto consiste en analizar esas tensiones entre la domesticidad y la agencia. Es decir, la cocina puede ser un ámbito de reproducción de estructuras de género, pero también un lugar desde el cual las mujeres construyen saberes, producen discursos, transmiten memorias, generan vínculos y encuentran formas de intervención. Aquí son fundamentales los trabajos de Paula Caldo. Sus investigaciones sobre escritura culinaria, mujeres, recetarios y prácticas domésticas permiten pensar la cocina como una práctica cultural situada históricamente y atravesada por relaciones de género y clase. Su estudio sobre Petrona C. de Gandulfo, aclaro ahí, doña Petrona, que es una cocinera, digamos, clásica de la cocina argentina, que fue una de las pioneras, digamos, en lo que fueron programas de cocina que se transmitían en la televisión, en donde se enseñaba a cocinar, y fue como la primera divulgadora, digamos, de lo que es la práctica culinaria en televisión para la Argentina. Entonces, bueno, Paula Caldo estudia el caso de doña Petrona, y muestra cómo el recetario puede convertirse en un dispositivo de formación de subjetividades y de regulación de prácticas, pero también en un espacio de autoría y circulación pública del saber femenino. La importancia de estos aportes, o sea, los de Caldo para nuestro grupo, se basa en que nos permite superar la oposición simplificadora entre cocina como sometimiento y cocina como liberación. Los textos culinarios pueden funcionar simultáneamente como dispositivos prescriptivos y como espacios de apropiación. Pueden modelar una determinada figura de mujer y a la par permitir que esa mujer construya una voz y una autoridad. En este sentido, la historia de la escritura culinaria adquiere importancia. Los recetarios, las libretas manuscritas, los manuales domésticos y las publicaciones gastronómicas son formas de escritura que nos permiten observar el pasaje de saberes tradicionalmente asociados con la oralidad y el ámbito privado hacia formas públicas de autoría. Caldo señala que hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, la publicación de recetarios por mujeres letradas constituyó uno de los intersticios que posibilitaron su emergencia pública como autoras. Así, el recetario aparece como un objeto cultural complejo. Al mismo tiempo es archivo de memoria, dispositivo de transmisión, manual de conducta, forma de escritura, registro material y espacio de construcción de identidad. Las recetas pueden conservar nombres, voces, prácticas, afectos y genealogías. Sin embargo, también pueden prescribir modos de cocinar, de servir, de cuidar y de comportarse. Uno de los aspectos centrales de nuestro proyecto es profundizar esta dimensión genealógica. Las prácticas culinarias permiten reconstruir cadenas de transmisión en generaciones: madres, abuelas, hijas, hermanas, cocineras, empleadas domésticas, comunidades. La receta puede convertirse en una forma de memoria materializada. De este modo, la cocina resulta un archivo particular que no se organiza necesariamente a partir de documentos oficiales, sino mediante sabores, procedimientos, gestos y objetos.
Esta perspectiva nos ayuda a comprender la razón por la que nuestro proyecto propone examinar el modo en que las prácticas culinarias ficcionalizadas articulan memorias, genealogías y aspectos femeninos. Se trata de reconocer que la memoria también puede ser gustativa y corporal, y que la literatura puede transformar esas experiencias en materia narrativa. Siguiendo con el estado de la cuestión, digamos, podemos decir que las investigaciones actuales muestran que la relación entre alimentación y cultura dejó de ser una zona marginal para constituir un campo interdisciplinario de creciente desarrollo. Sin embargo, nuestro proyecto identifica a la gastronarrativa como una línea relativamente nueva dentro de los estudios literarios, especialmente cuando se la aborda desde la articulación entre comida, literatura y subjetividad femenina. La trayectoria del campo se puede pensar a partir de varios desplazamientos. El primero consiste en comprender la alimentación como hecho cultural. Barthes, Budley, Franklin, Montanari son fundamentales en esta etapa porque permiten desnaturalizar el acto alimentario. Comer no es responder simplemente a una necesidad fisiológica, va mucho más allá, es participar de un sistema de clasificación cultural. Jean-Louis Flandrin contribuye a reconstruir históricamente las transformaciones de las prácticas alimentarias y demuestra que las formas de comer están atravesadas por normas sociales, costumbres, identidades colectivas y representaciones culturales. Máximo Montanari profundiza esta idea al considerar la comida como construcción cultural. Producir, transformar, preparar, seleccionar y consumir alimentos constituyen acciones culturalmente reguladas. La alimentación, por lo tanto, expresa valores, jerarquías y formas de vida. Un segundo desplazamiento se produce cuando estos estudios comienzan a atender la relación entre alimentación, identidad y poder. Aquí, los aportes de los críticos Ricardo Ávila, Marcelo Álvarez y Javier Medina permiten pensar el hecho alimentario como fenómeno cultural complejo, relacionándolo con identidades colectivas, patrimonio, mestizaje, transculturación, imaginarios sociales y dinámicas de poder. Esta alimentación es importante para nuestra investigación sobre literatura en lenguas hispánicas. Las prácticas alimentarias de América Latina están atravesadas por procesos de circulación, apropiación y transformación cultural. La comida narra encuentros y conflictos entre culturas, procesos de mestizaje y transculturación, pero también mecanismos de exclusión y jerarquización. Un tercer desplazamiento corresponde al ingreso de estas problemáticas en el campo específico de los estudios literarios. La publicación de Fostade constituye un antecedente fundamental porque propone estudiar las conexiones entre alimentación y literatura desde una perspectiva latinoamericana, incorporando narratología, historiografía y análisis de las intersecciones entre raza, género y clase. El volumen amplía el objeto de los estudios hacia discursos estéticos y al mismo tiempo abre los estudios literarios hacia materiales y prácticas que tradicionalmente habían permanecido fuera de sus límites. En este marco, Míseres ocupa un rol central en el estado de la cuestión de nuestro proyecto. Sus trabajos nos ayudan a pensar la comida como dispositivo de representación de procesos de colonialismo, modernidad y domesticidad, y especialmente explorar la intersección entre género, nación y prácticas alimentarias. Para nuestro proyecto estos aportes son un punto de partida fundamental para ampliar el corpus y consolidar una línea de investigación en relación con la gastronomía. Un cuarto desplazamiento se produce con la incorporación explícita de la perspectiva de género. Ahí entran los trabajos de Paula Caldo, Carol Cunningham, Deborah Lupton, que permiten comprender la alimentación en
relación con la feminización de las prácticas culinarias, el cuerpo, las emociones, la identidad y las formas de regulación social. Unican muestra que la alimentación puede convertirse en una arena política en la que se disputan identidades, formas de organización social y relaciones de poder. El alimento deja de ser entonces un objeto pasivo de consumo para pasar a ser un vehículo de acción colectiva, resistencia cultural y construcción comunitaria. Por su parte, Lupton corre el análisis hacia la relación entre comida, cuerpo y subjetividad. Las prácticas alimentarias cotidianas se encuentran vinculadas con emociones, identidades y construcciones sociales de género. La alimentación no se experimenta solamente como incorporación de nutrientes, se vive corporalmente, se recuerda, se ritualiza y se valora. Para el proyecto, este aporte resulta crucial porque incorpora el cuerpo como una categoría transversal. La comida no representa solamente identidades, se relaciona materialmente con cuerpos que comen, con cuerpos que desean, con cuerpos que rechazan, con cuerpos que producen, cuerpos que disfrutan, padecen o recuerdan. De este modo, el análisis de la gastronarrativa puede convertirse en una lectura de la experiencia corporal femenina. Bueno, como estamos ya con el tiempo justo, vamos a hacer, nos quedaba bastante por comentar y exponer, digamos, en función a los marcos teóricos que estamos utilizando, algunas categorías de análisis que teníamos pensado comentarles. Así que bueno, voy a hacer como una ultra síntesis de todo lo que nos quedaba por decir. Digamos que bueno, básicamente nuestro marco teórico está estructurado sobre lo que serían 4 patas, ¿sí? La pata fundamental es la de los food studies, que es, digamos, una herramienta fundamental y que afortunadamente, y acá volvemos a agradecer siempre la solidaridad, digamos, de los especialistas, porque Vanessa Miseres, que es argentina, rosarina, pero que vive hace mucho tiempo en Estados Unidos, muy generosamente nos está ayudando a formar al equipo con charlas gratuitas, digamos, que estamos teniendo, digamos, online. Así que la verdad que para nosotros es un lujazo porque nos está abriendo, digamos, caminos sobre un trayecto que ella ya tiene bastante desarrollado. Entonces, bueno, la primera pata teórica de nuestro trabajo está sostenida sobre los food studies y los aportes de autores como los mencionamos, Barthes, Bodi, Flandrin, Montanari, Cunningham, Lupton. Después la otra pata son los estudios culturales, ¿sí? Que de alguna manera nos permitan desplazar este foco hacia los sistemas de representación y las prácticas sociales. La tercera es la crítica feminista, porque de alguna manera nos permite, digamos, ver este rol de la mujer en este espacio tradicionalmente femenino. Hay una crítica argentina que se llama Graciela Baticuore, que ella trabaja mucho la figura del ángel del hogar, digamos, esta idea de la mujer pensada, digamos, desde el entorno íntimo. También la historia de la alimentación, porque es un componente teórico que nos resulta fundamental para ver cómo históricamente no solamente han llegado alimentos a Latinoamérica o se cocinan, e incluso se denominan de manera diferente a lo largo de Latinoamérica. Entonces, bueno, la historia de la alimentación también es un componente central. Y bueno, básicamente esta es la propuesta. Nuestro proyecto comenzó este año, ¿sí? Estamos desde marzo trabajando con este proyecto. Estamos cerrando la primera fase del proyecto, que es que todo el equipo ya ha leído, digamos, todos estos textos, ya hemos construido, digamos, nuestro colchón teórico para ahora comenzar a intervenir con los textos que cada subgrupo dentro del proyecto trabaja.
La profesora Lucía está trabajando, digamos, con literatura española y yo trabajo, por ejemplo, con literatura argentina. Tenemos nuestros estudiantes que siguen por esas líneas y las otras docentes están trabajando con literatura latinoamericana o iberoamericana. Entonces, el objetivo de nuestro primer año del proyecto es construir una base teórica y construir lo que va a ser nuestro corpus de estudio para, a partir del año que viene, tenemos el deber, digamos, al margen de que queremos, pero tenemos el deber de comenzar a comunicar nuestros resultados y esperemos, está proyectado así, pero una expresión como muy amplia de deseo, que todo este proyecto termine en una publicación de un libro. Pero bueno, tal vez terminemos en un dossier, pero bueno, hay que pensar, digamos, en así, pero estamos muy emocionadas con este proyecto. Bueno, con Lucía particularmente, yo hace más de 20 años que trabajo, así que además de colega es amiga, así que también es un placer investigar con la gente con la que uno comparte la vida misma. Así que nuevamente pero muy agradecidos porque nos hayan recibido tan amorosamente acá y bueno, estamos ahora a disposición. Imagínense todo lo que es capaz la comida. En torno a la cocina, en el tapa del tubo, como diría Susi Delgado, todo lo que sucede alrededor de la mesa. Y bueno, abrimos un espacio de 10 minutos para alguna consulta que quieran hacer a las expositoras. Buenas. Hola de nuevo. Hola de nuevo. Nosotros, con la profe Tilda tuvimos la oportunidad de asistir a la Facultad del Nordeste, participar también en la unidad de Paraguay, Asia, Argentina en ese momento, y bueno, ahora nos encontramos aquí y justamente una de las cosas que nosotros habíamos notado que nos gustó mucho y que ahora parece que estamos como muy animados y trabajando mucho más es el tema de la investigación con nuestros estudiantes. Ahora mismo en cada curso prácticamente, incluso algunos proyectos son ya entre estudiantes de diferentes cursos. Estamos trabajando y como escucharon con el profesor Vicente Peiró, tenemos un mega proyecto de la unidad de investigación de la literatura paraguaya. Y lo que me gustaría que me comenten un poco a nuestro público, ¿verdad? ¿Cómo ustedes organizan normalmente estos procesos de investigación dentro de la universidad? ¿Cómo, más o menos, básicamente, cómo es el mecanismo por el cual los alumnos se integran y permanecen y terminan trabajando dentro de estas unidades de investigación que tienen? Bueno, nosotros, bueno, eso depende, en principio hay algunas cuestiones que dependen mucho de cómo funcionan los equipos de investigación. Nosotros tenemos en la facultad, bueno, en realidad en la universidad, pero en nuestra facultad en particular, lo que son las adscripciones, que es, digamos, la condición es que el alumno haya cursado, aprobado la materia. Se pondera, digamos, favorablemente a aquellos alumnos que han tenido buena calificación en la materia, a la que postulan. Nosotros tenemos un periodo para inscribirse, para realizar adscripciones en esa cátedra, en la que quieren empezar a hacer. Tenemos dos opciones de adscripciones, que son adscripciones en docencia y adscripciones en investigación. Generalmente nosotros lo primero que buscamos, digamos, es que el alumno empiece con una adscripción en docencia. ¿Por qué? Porque lo pone en territorio, empiezan, tienen que armar una clase, tienen que asistir a las clases, funcionan como una suerte de tutores, y como que ahí se van como empapando
y ya para postularse a esa inscripción tienen que proponer un tema porque tienen que hacer un pequeño trabajo, digamos, a manera de breve trabajo monográfico de 8, 10 páginas, como final. Las inscripciones duran un año. Y esas inscripciones se enmarcan en las cátedras. Por ejemplo, yo, la becaria de posgrado que tengo ahora, que está egresada, ella fue adscrita en docencia, adscrita en investigación, becaria, o sea, hizo todo su caminito hasta que se presentó al doctorado, empezó y se postuló una beca de posgrado. Todo un recorrido de más o menos 8 años, digamos, en donde progresivamente, digamos, sucede lo que nosotros en la UNE denominamos un proceso de carrera de investigación, que en su gran mayoría, nosotras dos en particular lo hicimos, empezamos como adscritas, obviamente a honores, y después tenemos las adscripciones en investigación, que esas adscripciones en investigación no se enmarcan en las materias, se enmarcan en los proyectos de investigación. Por ejemplo, nosotros teníamos, cuando presentamos el proyecto el año pasado, teníamos 7 estudiantes investigadores. Que todos los que están como docentes investigadores son nuestros adscritos, ¿sí? Nos vienen soportando, digamos, desde hace unos 8 años. Pero bueno, gente que le interesa, digamos, seguir haciendo camino. Pero a principio de año, un estudiante, porque es como un proyecto, como todas mujeres, digamos, un valiente varón, se presentó y nos dijo que estaba interesado. Entonces ahí nosotros le propusimos, digamos, que no aplique, digamos, para una adscripción en docencia, sino que aplique una adscripción en investigación enmarcada en el proyecto. Entonces ahí el alumno tiene la posibilidad de acompañar la materia, estar, meterse, digamos, en el tema en cuestión, en el área en cuestión que le interesa, pero está abocado, digamos, a la investigación. Ese, digamos, es como para nosotros es el punto de partida, digamos, del estudiante que quiere empezar a ver cómo todo eso sucede. Porque entonces ahí es en donde digo que depende del estilo de cada equipo. Nosotros con Lucía tenemos un modo de trabajar que en otros equipos del mismo departamento de letras funciona de manera diferente, ¿sí? Entonces ahí como que ya depende del perfil del equipo, digamos, que está como acompañando. Nosotros consideramos que es un acompañamiento en donde, por ejemplo, al principio, por lo menos, bueno, ahí hablo también con Lucía porque ella hace igual, digamos. Tenemos un congreso, bueno, tenés que presentar una ponencia. No sé cómo se escribe una ponencia. Entonces ahí venimos nosotros. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es tu idea? Entonces armamos lo ayudamos a construir su ponencia, o tiene que poner sus ideas, nosotros nos metemos a ver cómo está escrito, qué sé yo. Primero el resumen, mandan la aceptan el resumen y uno al principio acompaña esa presentación del estudiante hasta que después como que uno le va soltando la mano y llegamos a la instancia en donde hacen solo con una previa. Profe, le puede pegar una miradita al resumen antes de que mande, por ejemplo, o terminé la ponencia, se la puedo compartir a ver qué le parece, pero como que vamos buscando que el estudiante progresivamente vaya teniendo autonomía, pero para tener autonomía en ámbitos que por ahí son muy rígidos, necesita, digamos, que uno le vaya haciendo como un seguimiento, ¿sí? Pero bueno, ese es un poco el proceso. Sí. No, a ver, todo esto de la investigación, obviamente, hay una trayectoria por detrás. Nuestra facultad tiene 67 años, ¿no? Entonces, la de humanidades me refiero, no la universidad. Entonces, se viene trabajando de distintas maneras, depende de las gestiones también, depende del área de posgrado, la impronta que le dan, pero tal como decía Milagros,
nosotros somos un equipo y dentro de los equipos de investigación hay como pequeños subgrupos. Milagro, por ejemplo, va a trabajar con esta mirada sobre las mujeres del siglo XIX en la literatura argentina. Yo con literatura medieval o la Baja Edad Media, desde la novela histórica escrita en lo posible por mujeres, o en la literatura española, digamos, actual, con ese trasfondo medieval donde la impronta de la comida tiene una relevancia importante en muchos casos. Ahí entra el veneno, por ejemplo. Una de las chicas va a investigar el tema del veneno en los reinados, digamos, ¿no? En un reinado específico, por ejemplo. Después está Silvia Costa, que va a ser el jueves, ella dando un taller sobre las mujeres del siglo XIX en Latinoamérica. Entonces va a trabajar, por ejemplo, la comida del Perú, la comida de las esclavas, porque la incorporamos, vamos incorporando determinados elementos, ¿no?, dentro de esa literatura. Porque tiene que ver mucho, esta es otra cosa también, que los alumnos, por más que no participen de los proyectos, están interiorizados de lo que se trata, porque los programas de clase trabajamos, al menos nosotras, no voy a hablar del resto, pero nosotros vamos trabajando con esa impronta dentro de la clase. Entonces el año que viene, por ejemplo, Literatura Española 1 va a tener ya una mirada de gastronarrativa en algunos textos. No sé, El banquete de Rodrigo Díaz Ucar con el Monte de Barcelona, La Celestina y la comida, y alguna que otra cosa de La reina y los venenos, por ejemplo, Leonor Aquitania, y la importancia que tiene para el poder político, etc., ¿no? Entonces, así vamos trabajando de a poco, le vamos dando una impronta diferente y, como dice Milagro, por supuesto, vamos trabajando. Y la otra cosa que es interesante en la investigación, por lo menos para nosotros, es que más allá de que los chicos van a los congresos, por ejemplo, jornadas, seminarios, también hacen sus publicaciones, ¿sí? En publicaciones de revistas, nosotros desde hace un año o dos tenemos Trazos Académicos, que es una revista del Instituto de Letras, donde está dedicada exclusivamente a los alumnos. Ahí no participan los profesores más que como evaluadores en todo caso. Ahí participan los alumnos, ¿no? O en otras revistas nacionales, internacionales, que tengan que ver a lo mejor con la temática que están trabajando o de tema libre, lo que sea. Ahí también, por supuesto, nos sentamos a escribir, etcétera, etcétera. Ahora, ese acompañamiento quizás que fue en un principio como intenso y muy en soledad, hace un tiempo también nuestra facultad va generando espacios de escritura, digamos, de enseñar escritura con otros docentes, con otros profesores que enseñan sobre el texto académico, la estructura de un texto académico. El resumen, nosotros hace 2 años veníamos trabajando, por ejemplo, como tema de trabajo práctico con notas, etcétera, cómo hacer un abstract. ¿Está? Entonces estas cosas vamos así de a poco en el camino de la investigación. Creo que por ahora algunas preguntas quedarán en el tintero. Muchas preguntas. Y hay que extender el tiempo. Hay que extender el tiempo. Podemos generar nuestro espacio de comunidad. Y bueno, nuestras investigadoras nos han mostrado cómo la comida puede convertirse en un lenguaje capaz de narrar culturas, transmitir valores y despertar sensibilidades. Y nos invitan también a alimentar tanto el cuerpo como la mente y el alma, porque la mesa también es literatura. Recordemos básicamente un ejemplo nuestro muy paraguayo, que la sopa paraguaya nació de un error culinario y que se ha convertido en un símbolo y orgullo nacional. En nombre de la Facultad de Filosofía, de la sopa paraguaya. La sopa paraguaya. Miles que hay. En nombre de la Facultad de Filosofía de la UNA, damos las muchas gracias a Milagro y a Lucía, quien nos acompañó
esta breve noche para con nosotros. Agradecemos profundamente su presencia y el significativo aporte realizado durante esta jornada académica. Invitamos a los panelistas de esta sección a acercarse a recibir su certificado por su notable participación en la Semana de Letras 2016 como testimonio de reconocimiento a su inmenso aporte en este espacio de intercambio académico. A la licenciada Lucía Isabel Muñoz. La doctora Milagros de Rojo Piñazú. Nuestro moderador, el magíster Francisco Javier García Núñez.